es Maite Rufo y soy la directora de calorifrio.com. Hoy hablamos con 4 profesionales del sector de la construcción y de las instalaciones sobre consumo de energía responsable y eficiente en el hogar. Es un tema extenso y de gran relevancia por la legislación europea, sus efectos en la factura energética, por la preocupación medioambiental, entre otros. Y comenzamos con una charla promovida por Schneider que abordamos desde una perspectiva multidisciplinar. Para ello contamos con Laura Campos. Buenas tardes, Laura, que es HD Living Space Offer Marketing Manager de Schneider. Buenas tardes. Buenas tardes. Con David Díaz, Product Manager de calefacción de Daikin. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes. Con Mayalen Oregui. Hola Mayalen, directora de mercado de Building In Basque Construction Cluster. Muy buenas. Y con Carlos Zarauza, director general de Alpac Tecnológica Europea SL en España. Para vosotros, ¿qué es un consumo responsable en el hogar? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de consumo eficiente de energía en el hogar? Y si os parece, empezamos por Mayalen y a partir de ahí no hay normas. Cada uno interviene cuando quiera, siempre y cuando hablemos todos. Y si no habla ninguno, pues ya os doy paso yo. Mayalen. Bueno, hola Maite, muchas gracias por la invitación. Yo soy Mayalen Oregui y represento al clúster, a Building, que somos una asociación de empresas de construcción en el País Vasco y representamos a toda la cadena de valor de la construcción. Respondiendo a tu pregunta, Maite, ¿qué es el consumo responsable? Bueno, por una parte, definimos consumo como todo ese gasto de recursos que hacemos que los seres humanos llevamos a cabo pues para poder vivir, para poder desarrollarnos. Y responsable lo entendemos porque estamos dentro de un planeta y tenemos que jugar dentro de los límites. Hablamos del consumo responsable de energía, pero obviamente el consumo responsable lo aplicamos al agua, a la energía, a los materiales de construcción. O sea, el consumo responsable para nosotros es mucho más global. Es cierto que la charla de hoy va sobre energía y vamos a centrarla en eso, pero lo entendemos como un ámbito global. Si me permitís, tal vez es el que es responsable para una cosa lo es para otra, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, bueno, pues hola, buenas tardes. Como presentarme yo, también soy David Díaz y hago mi labor dentro de Daikin, es la de jefe de producto de calefacción, es decir, soy el que gestiona toda esa cosa que se ha dado en llamar hoy día aerotermia, ¿no? Que bueno, pues realmente son las bombas de calor multifunción. En concreto, bueno, pues llevo aquí desde el año 2007, que fue cuando realmente comenzó pues, a explotar el mercado de este tipo de productos. Y bueno, yo creo que Laura ha definido muy bien el tema de lo que es un consumo responsable. Yo creo que a mí me gusta añadir simplemente unas palabras, ¿no? Más que nada para dar un poquito más de perspectiva o de luz sobre el tema, ¿no? Yo creo que un consumo responsable pasa lo primero porque sea consciente. Y ese es para mí uno de los puntos principales que podemos ver hoy, y además estando la gente de Schneider, que además son los que promueven este encuentro, pues yo creo que es especialmente relevante. Es decir, para mí lo fundamental es que el usuario sepa lo que consume y que sea consciente de lo que consume. Y esa conciencia es la que le va a llevar a poner medidas para reducir siempre que sea posible, ¿no? Entonces, para mí uno de los adjetivos que yo añadiría al consumo responsable es el consumo consciente, ¿no? Que sabemos realmente lo que consumimos y lo consumimos porque tenemos que consumirlo, porque no queda otra. Muy bien. Laura, por alusiones. Muy bien, pues yo también aprovecho para presentarme y simplificar un poco el título. Yo también soy responsable de producto de Schneider, lo del sistema de hogar conectado, de precisamente pues eficiencia energética para el hogar. Y bueno, yo la pregunto lo que es una energía responsable en el hogar, pues directamente lo asocia precisamente
la eficiencia, son todas las medidas que adoptemos en nuestros consumos en el hogar, en los que maximizando el confort y garantizando que cumplimos con lo que necesitamos para precisamente tener una buena calidad de vida, vivir un día a día agradable, lo hagamos al mismo tiempo que reducimos el impacto energético que podamos tener utilizando, como bien decía Mayalen, recursos de manera inteligente, ¿no? Porque no son ilimitados. Entonces, son esos dos vectores que se tienen que tratar para conseguir esa eficiencia. Un consumo que además es un paradigma, porque ahora cada vez los hogares realmente necesitan más energía por toda la electrificación que vivimos, desde cocinas más eléctricas, vehículos eléctricos, pero también tenemos una crisis climática que atacar. Entonces vivimos en ese paradigma de ser eficientes con esos dos vectores. Muy bien, pues Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maite, también por invitarme a esta mesa de tertulia, ¿no? Yo creo que todos un poco lo habéis expresado muy bien. Yo quería hacer solo un apunte que más que el consumo, ¿no? O sea, más que el gasto energético, también es importante el confort, ¿no? El confort, al final, estamos en que en los hogares se quiere estar muy caliente en invierno, se quiere estar muy frío en verano, pero nos olvidamos cuál es el punto de confort, ¿no? El punto de confort, y además, yo creo que llevarlo ya a un punto de salubridad, ¿no? Y creo que esto es una falta todavía de educación, que hay información o educación que hay en la sociedad, que no solo es aquello que haga daño al planeta, que es muy importante, o aquello que haga daño al bolsillo, que también es muy importante, sino también es el cómo vives, ¿no? El cómo vives y el cómo debes vivir. Creo que habría que también hacer pedagogía en ese sentido, ¿vale? Muy interesante, porque habéis ido por 5 o 4 ejes diferentes, pero muy complementarios: límites del planeta, ser conscientes, la eficiencia y el confort, ¿no? Es ese mix un poco de todo. Es un tema que tiene por detrás mucha legislación, mucha normativa. ¿Qué me podéis contar? ¿Cómo podemos un poco sintetizar en qué momento normativo estamos? ¿Qué nos dice la normativa al respecto? Metíamos dos palabras, ¿no? Energía responsable y eficiente en el hogar, pero bueno, es verdad que el que no obliga tampoco surge por generación espontánea, ¿no? ¿Cómo está la normativa y a qué obliga en este momento? ¿Qué reto tenemos que cumplir a nivel normativo? Yo, si me permites, empiezo yo. Estamos en un momento que yo lo denomino de encrucijada. Para mí tenemos muchísimas normas nuevas, unas que están llegando, otras que van a llegar, y que no todas tiran hacia el mismo lado, ¿no? Porque son generadas desde distintas zonas, digamos, de la sociedad o digamos, sobre todo de Europa, ¿no? De distintos ministerios europeos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Quizás el gran reto que hay ahora mismo para todo el tema de la construcción se aprobó hace muy poquito, el día 24 de abril, que ya se firmó finalmente la Directiva Europea de Eficiencia en los Edificios, las famosas EPBDs. Que ya, por cierto, ya están traducidas al castellano, ya de traducción oficial al castellano, ¿no? Sí, salió la semana pasada. Esto es una directiva, es decir, esto realmente no es de obligado cumplimiento, sino que ahora los países tienen que transponerla, y la EPBD lo que nos propone es una serie de medidas que deben de adoptar los distintos países miembros para cada una de las, digamos, de los sectores que afectan, ¿no? De los sectores afectados. Puede ser, por ejemplo, de la nueva construcción o la renovación y la reforma. Y esas medidas que se proponen para cada uno de las áreas tienen unas fechas límites que van entre el del año 27 hasta el año 30, ¿no? O sea, al final, de aquí, un poco la conclusión de todo esto es que de aquí a 5 años se tiene que producir una tremenda revolución, no solamente en cómo diseñamos y construimos los edificios en Europa, sino cómo reformamos los edificios en Europa. Y ahí hablo de algo que va a ocurrir dentro de año y medio, es decir, el 1 de enero del 27 tiene que existir ya un plan nacional de renovación de edificios.
por lo menos esa es la fecha que nos ha fijado Europa, y yo me da la impresión de que el gobierno no está por la labor de ir adelante, es decir, ahora mismo hay bastante empuje en este sentido. Quizás esa como la normativa más importante, pero luego no olvidemos que hay bastantes más, es decir, se ha renovado hace muy poco el tema de la legionela, que es un tema sobre todo a nivel instalaciones de candente actualidad. Tenemos también todo el tema para el caso del tema de las bombas de calor, que parece que son un poco la tecnología que va a estar de moda a nivel generación en los próximos años. Un nuevo reglamento europeo de gases refrigerantes. Es decir, estamos en un momento que prácticamente cada 3 meses tenemos una norma nueva que afecta al sector, y el problema es que no todas ellas están muy coordinadas. Es decir, hay veces que, por lo menos desde el punto de vista de los fabricantes, hay veces que nos sentimos como el burro que le ponen la zanahoria delante y luego cuando intenta andar le da con el palo para que vaya atrás, ¿sabes? Es decir, es como si te tiraran de un lado y al mismo tiempo de otro, ¿no? Entonces, es un momento muy complejo hasta que todo ese varaunda de normativa no se asiente y la sociedad, pues, digamos, decidamos cómo queremos que sea o cómo queremos aplicar esta legislación, estas normas y veamos cómo se desarrolla, ¿no?, la sociedad. Yo a todo esto me gustaría decir, ¿no?, que bien, que las normativas que hayan vigentes están muy bien, las directrices también, pero mientras que no se cree un canal de control a las edificaciones y a las rehabilitaciones, yo creo que estamos muy lejos de cumplirlas, ya no solo de cumplirlas, sino de tener intención de cumplirlas. Yo me encuentro a nivel general, bueno, nosotros estamos haciendo, al final nosotros incidimos, ¿no?, en que una envolvente sea continua, que creemos que bueno, bajo nuestra labor es el punto más importante de una edificación, ¿no?, que el aislamiento de la envolvente sea continuo, y luego vendrá todo lo demás, ¿no? Pero si la piel que te separa el interior del exterior ya no es sana, todo lo demás es deficiente porque ya nace de un punto crítico, ¿no? En base a esto, al final, la labor que hay hoy, ¿no?, y creo que vosotros también, creo que el denominador común quizás es que estamos cambiando la forma de comprender, la forma de hacer, la forma de construir, la forma de rehabilitar, ¿no? Y creo que esto es lo que nos une a todos, ¿no? Entonces, al final, se presentan proyectos de nueva edificación, se presentan proyectos de rehabilitación con muy buenos coeficientes, con muy buenas intenciones, pero luego cuando se termina esa rehabilitación o cuando se da esa licencia esa célula de habitabilidad a la nueva vivienda, no se miden esos parámetros. O sea, nadie hace una termografía, nadie viene, o sea, no va un técnico de la administración a decir, venga, pues según la termografía que haya en tu vivienda, en esta edificación vamos a ver, o según el parámetro que tal, o vamos a ver realmente qué consumo energético. O sea, nadie mide, ¿no? Nadie revisa, ¿no? Se dice, vale, creemos que el arquitecto ha hecho bien su trabajo, este arquitecto, el señor arquitecto no puede verificar todos los puntos, es imposible. Las visitas de obras son de semana en semana te puedes encontrar paredes cerradas, hoy abiertas, mañana cerradas, y nadie sabe lo que hay dentro, ¿no? Entonces, bueno, tú revisas un metro cuadrado, o sea, este señor, revisa un metro cuadrado, y este metro cuadrado ya le dice lo que hay en los siguientes 100, ¿no? Y un poco, pues, claro, todo esto está muy bien, pero creo que es deficiente, ¿no? Es deficiente porque acaba, o sea, hay un control de una obra, hay un control de una rehabilitación de la propia dirección facultativa, pero no hay un control de las intenciones de esa edificación o esa rehabilitación, de los resultados energéticos, ¿no? Sí. Yo creo que queda claro, Mayalen. Si me permites, Carlos, tampoco hay un previo, es decir, todo se hace en base a los certificados que son totalmente teóricos. Muchas veces no hay una auditoría energética antes de una rehabilitación, con lo cual no se sabe luego de verdad el ahorro o no que estamos consiguiendo. Entonces, quiero decir, es a nivel de arquitectos, o sea, yo soy arquitecta, pero bueno, soy muy crítica, hace falta también toda esa parte de auditoría energética previa, que obviamente el promotor, ¿no?, o las comunidades de propietarios se lo crean y estén dispuestos a pagar por ella, porque hay que pagar los honorarios de los arquitectos, y luego hacer esos controles posteriores. Y ya no hablo del diseño bioclimático, es decir, cuando diseñamos una casa,
dónde ponemos las celosías, dónde ponemos, o sea, cómo diseñamos los edificios para que el diseño nos ayude a consumir mejor. Cuestiones que vaya más allá de un cálculo, ¿no? Correcto. Es así. Y que se base en datos. Sí, Laura, por alusiones a la medición, al control, más palabras no te han podido... Sí, es que precisamente eso es lo que en nuestro sector, ¿no?, echamos en falta, porque además de todas las medidas que vienen, que no están muy claras tampoco aún cómo se van a aplicar, y que realmente en la actualidad, ¿no?, o sea, la única normativa real que sí le vemos aplicación es el del Código Técnico de Edificación, que sí o sí se tiene que cumplir. Las medidas están muy enfocadas, ¿no?, pues la parte de aislamiento de la vivienda, de regulación de la parte de envolvente, pero no hay ninguna medida realmente en la que se promueva la medición y el control de la energía, que son claves al final para poder empezar a medir qué ahorros son necesarios, qué ahorros se necesitan, en qué punto de partida, en qué punto de mejora hay, y se pone en evidencia, ¿no?, la falta de esto para poder realmente medir los resultados del control que se hace. Igual. Sí, no, era tanto a Carlos como Laura deciros que en la directiva europea sí que se prevé, primero, inspecciones de terceros, ¿vale? Es uno de los puntos que prevé la directiva, y también el tema de medición. Es decir, pero ya has dicho, David, perdona, que la EPDB ya no es de obligado cumplimiento. No, pero tienen obligación de transponer los países, o sea, es una directiva. Una directiva es una serie de líneas que el país tiene que transponer. Lógicamente, en la propia norma se prevén, digamos, los puntos rojos, es decir, hasta dónde puedes llegar en modificaciones de tipo regional. Decir, mira, no, en España esto no lo hacemos así porque, es decir, hay ciertos puntos. Y vamos, yo creo que tanto el tema de la no sé si llamarle auditorías, pero por lo menos sí mecanismos de control por terceros, que para mí es fundamental. Es que, lo siento, pero vivimos donde vivimos, y el tema del autocontrol lo hacemos fatal. Es como todo, es que los vehículos se hacen así, o sea, la ITV de un vehículo es un organismo que verifica que ese vehículo está preparado constantemente para seguir andando. Entonces, dice, la ITV de los edificios, no, la ITV de los edificios, o sea, al final, cuando se hace una actuación, no hay un organismo que controle qué tipo de actuación se ha hecho y si realmente es acorde al proyecto de llámalo como quieras, el peritaje de las ITES, ¿no? O sea, algo que... Pero es que a nivel edificio tampoco está extendido quiero decir, entre los usuarios no está extendido el tener una bolsa para luego invertir en el edificio, para hacer rehabilitaciones en el edificio. Es decir, la cultura de mantenimiento de nuestros edificios yo creo que es muy pobre. O sea, tú tienes tu casa y tu casa parece que es infinita, que no se rompe, que no se... ¿no? Y es cierto que en los equipos tienen mantenimiento, pero el edificio como tal no tiene un técnico responsable que esté constantemente verificando que ese edificio está bien mantenido, construido, etcétera. Entonces, yo, si me permitís, me gustaría volver a ese tema, Mayalen, un momentito más tarde, y cerrar el tema de la normativa, precisamente bailar con lo que estás hablando, pero cerrar un poco el tema de la normativa, del control, del previo y luego el control posterior. Si es posible, que no lo sé, me gustaría hacer un listado de medidas que, si yo llego aquí a la charla y digo, oye, pues yo sí quiero ser un usuario responsable y saber qué me dice la normativa y saber qué podría hacer, si entre los 5 podemos hacer un listado de medidas de ahorro que además sabemos que son eficaces, que son eficientes. Mira, no te preocupes, ya te daré yo luego la medición, pero hazme un envolvente que vas a ahorrar no sé cuánto. Podemos hacer, aunque no sea una tabla periódica, ¿no? Pero ese listado de medidas. Para nosotros, bueno, desde Building entendemos que la primera medida es la rehabilitación, la pasiva, ¿no? La del edificio, que es donde más ahorros se consigue, y luego ya vienen el resto. Es cierto que para lo mejor sería una integral, ¿no? Una revisión integral, pasiva y activa, porque ahí tienes en cuenta todo el edificio.
pero lo que hemos dicho anteriormente, hay familias que no pueden afrontarlo, entonces van actuando poco a poco en la sustitución de calderas, en ventanas, etcétera, pues porque al final... Eso es lo que os estoy pidiendo igual, como ir a lo concreto y un listado de todo lo que nos salga, ¿no? Pues Laura, por ejemplo, no sé, lo primero, es distinto, estoy hablando de rehabilitación, porque en una construcción nueva sería otro... Pero bueno, a ver, en la parte de rehabilitación yo te diría el control inteligente de ese parque instalado de calderas, ¿no? Que son grandes emisores de carbono. Yo creo que ahí podemos pasar de una rehabilitación de estas a sistemas más eficientes, tanto de misma caldera de condensación como otros sistemas de energías renovables, y aplicándoles control inteligente. Esta sería una manera, el control zonificado, por ejemplo, tanto a nivel de sistemas de calefacción como de refrigeración. Podemos sacar datos muy claros que con un control zonificado, poniendo realmente una temperatura consigna por estancia, se pueden ahorrar desde un 18% a un 40%. Eso es una gran medida de ahorro. Y luego para nosotros es muy clave la parte de monitorización, porque al final, como todo, o sea, ya a nivel de usuario final, como empezamos, ¿no? la charla, no podemos partir de ningún tipo de ahorro si no sabemos realmente cuáles son nuestras cargas críticas en el hogar, cuáles son nuestros hábitos de consumo que realmente crean un impacto y podemos mejorar. Nosotros tenemos datos en otros países en los que la parte de monitorización está más avanzada, y solamente el hecho de tener una constante medición de energía del hogar te hace ahorrar hasta un 7% de consumo, simplemente por los datos que te da y por identificar hábitos que antes no eras consciente, los consumos pasivos del hogar, por ejemplo, las cargas críticas. Entonces, bueno, yo empezaría por saber dónde estoy, qué gasto, en qué lo gasto. David, que seguro que tienes estudios. Sí, a más, por supuesto, lo que dice Laura es perfecto, ¿no? Y lo hago mío también. Yo voy a, como dicen, ¿no?, arrimar el ascua a mi sardina. Voy a hablar un poco de lo que más conozco, que es la parte del generador, que la conozco mejor que la parte pasiva, aunque también estoy totalmente de acuerdo con Mayal en que el euro mejor invertido, por supuesto que sí, es en medidas pasivas para evitar que la energía se escape de nuestra vivienda. Pero hablando de generadores, mi consejo es utilizar los generadores que realmente nos produzcan un ahorro, porque el euro kilovatio nos salga más económico. Y lo que estoy proponiendo no es sustituir las calderas por aerotermias, que también, y que perfecto, pero que es una inversión importante. Pero algo tan simple como utilizar la aerotermia que ya tenemos en casa, porque tenemos aerotermia en casa. Y esto es algo que muchas veces el usuario no sabe. Es decir, la bomba, el aire acondicionado que tienes en tu casa, el equipo de aire acondicionado que tienes en tu casa, es una bomba de calor, en este caso puede ser aire-agua, es una bomba de calor aire-aire. Y la mayor parte de los equipos vendidos en España, o sea, de los que se venden ahora mismo prácticamente el 100%, pero de los que están instalados, tienen posibilidad de dar calor. Cada kilovatio hora que va a emitir esa máquina te sale muchísimo más económico que el kilovatio hora de tu caldera de gas y, por supuesto, que de gasóleo. Entonces, usarlo. Algo tan sencillo como utilizar la bomba de calor, que en muchos casos, insisto, ya la tenemos en casa, y que hay muchísimas familias, sobre todo en zonas como Madrid, que son zonas muy tradicionales de caldera, es decir, que todo el mundo tiene un sistema de calefacción basado en una caldera, y luego aparte tiene un equipo de aire. Y el equipo de aire no lo utiliza hasta que no llega el mes de junio. Está parado allí sin hacer absolutamente nada. Cuando es una posibilidad, sin invertir ni un duro, de ahorrar muchísimo dinero. Luego le sumo un poco, pero Mayalen, bueno, le voy a dar paso, si no te importa, Mayalen, a Carlos, para que nos cuentes, porque has empezado contándonos un poco lo que hacéis vosotros y cómo ves tú estas medidas de decir, bueno, la envolvente, medidas en la envolvente. Y al final separaría, más que la envolvente, separaría las medidas colectivas de las medidas individuales, ¿no? Entonces, rápidamente sabemos que las medidas individuales
podemos, o sea, una inversión, yo no sé qué supone, ¿no? Hacer una inversión de una caldera nueva. Creo que si no en un año, en 5 años se puede llegar a financiar y creo que puede llegar un poco al bolsillo de cualquier usuario, ¿no? No quiero tampoco generalizar, pero en cierta medida, pero sí que creo que no sé, 2.000 euros, 1.500, 2.000 euros, 2.500 euros a 5 años es asumible, ¿no? Luego están las medidas colectivas, que es donde entra la envolvente, ¿no? Donde entra la envolvente, además, que creo que es lo más importante de la edificación. Insisto en esto, en una termografía, o sea, contratar una empresa que haga una termografía en un edificio y te dice rápidamente cuáles son los puntos débiles de esa envolvente y creo que no hay mejor informe que ese para luego trasladárselo a un técnico, al técnico competente, que puede ser pues un técnico de una empresa de recreación de edificios, y que rápidamente sepa leer cuáles son los agujeros que tiene tu envolvente en este momento, ¿no? Y si corresponde pues un SATE, o a lo mejor solo pues a una parte a los forjados, pueden ser muchas actuaciones independientes, ¿no? Que bueno, que te pueden dejar que de forma colectiva puedes hacer una intervención más o menos rápida o que la tengas que posponer a una proyección más importante, ¿no? Pero creo que ese estudio, esa medición hay que hacerlo también. Mayalen, ¿quieres añadir algo? No, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero bueno, yo sí, eso, lo que ha dicho Carlos, que al final nosotros también abogamos por la rehabilitación de la envolvente, porque es ahí donde más consumos se ahorran. Al final, si no estaríamos incluso sobredimensionando calderas o sustituciones de calderas, que de la otra manera pues no habría falta de... cuando nos abrigamos, no necesitamos... Sí, ¿no? Porque luego, perdona, Mayale, pero a lo mejor sí, porque la caldera no solo es la energía que te demanda para llegar a tus 24 grados ideales, por ejemplo, sino es las emisiones que tiene ese elemento, que eso también hay que verlo, ¿no? Sí. ¿Vale? Posiblemente o sea, hoy hay elementos que pensamos que están nuevos y que están muy bien, pero que pueden ser deficientes en cuanto a las emisiones, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero luego también está el tema de qué necesitan realmente aportar, qué energía necesitan aportar para llegar a tu confort, ¿no? Sí, que es lo que hablaba antes Laura, que de ese consumo, o sea, dentro del consumo responsable tenemos que estar en el confort como hogar. Sí. Bueno, no os las voy a resumir todas, pero habéis dicho un gran listado. O sea, cuando decíamos vamos a hacer un listado, empezando por la monitorización, la regulación, el conocer, el medir, que decía Laura, pasando por utilizar los equipos más eficientes y prioriza la envolvente o la edificación, que es tal. Ahí hay un bonito listado que saldrá después de toda esta charla, ¿no? Me gustaría avanzar justo, y retomo con Mayalen porque ha lanzado ella antes el tema de la sensibilidad social. Estamos hablando de consumo de energía responsable y eficiente en el hogar. El hogar no es un hospital, no es un edificio gubernamental, en general son hogares de particulares, individuales o colectivos, que hay que ser responsable, que hay que ser eficiente. ¿Creéis que hay esa preocupación medioambiental suficiente como para, más allá de global, llevarlo al hogar? ¿En qué necesito esa conciencia, ese aprendizaje, gestionarlo? ¿Cómo veis esa entrada en el hogar de ese consumo de energía eficiente y responsable? Me gustaría decir que sí, pero yo creo que la realidad es que no tanto. O sea, es decir, al final miramos si queremos ahorrar es por la pela, no porque queramos un planeta mejor, que no digo que no lo queramos, sí, pero luego cuesta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, un poco lo que te venía diciendo Laura antes, ¿no? De disponer de herramientas que faciliten al usuario el saber qué se está consumiendo y demás, eso le hace tomar conciencia de, obviamente, el euro que gasta. Y eso, si eso ayuda a consumir menos, pues bienvenido, por supuesto, pero no creo, a día de hoy no creo que tengamos una conciencia medioambiental a nivel, digo, sociedad, muy, muy grande. Yo, mira, interrumpo a lo mejor, pero un poco desde la experiencia de estar más de 15 años con el tema de las bombas de calor, lo que realmente mueve a la gente, como tú muy bien dices, al final es la sostenibilidad económica, ¿vale? Y para eso es fundamental el saber
transmitirle a ese cliente la amortización. Es decir, al final va a tener que hacer una inversión que siempre va a ser mayor que si no hace nada. Pues en el caso de la envolvente está clara, si vas a cambiar los vidrios o si vas a implementar un SATE en tu edificio o si vas a cambiar el generador y vas a quitar una caldera y vas a poner una bomba de calor, que es bastante más cara. Claro, al final todo esto el usuario lo ve y lo entiende si le dices, sí, mire usted, va usted a invertir X dinero, pero es que en 4 años ese dinero ya lo tiene amortizado y a partir de ahí lo que está haciendo es ganar dinero. ¿Vale? Es decir, yo creo que eso es para mí ese es el quid de la cuestión, es decir, que seamos capaces de transmitir al usuario que lo que está haciendo no es gastar, sino invertir. ¿Vale? Bien. Luego, aparte, efectivamente, sentimentalmente tenemos el planeta, fíjate, el cambio climático aquí en Madrid cuando nos prohíben, cuando se carga todo el aire de NOx y no nos dejan sacar los coches y demás, siempre nos duele. Pero yo creo que lo que más nos duele, por lo menos a los españoles, ¿no? es el euro. A lo mejor en otros países no lo tienen tan claro, pero nosotros, desde luego, pienso que sí que lo tenemos. Pero yo creo que hay un punto ahí de error general en el sentido de decir, vale, sostenibilidad económica. Un usuario en particular, la sostenibilidad económica tiene un techo muy corto, tiene un techo muy bajo, ¿vale? Porque al final dices, bueno, vale, yo voy a cambiar las ventanas, voy a cambiar la caldera, voy a invertir en mi Euro 20, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando de que tengo que soltar 10.000 euros de derrama para la fachada, tengo que soltar 3.000 euros para la calefacción, tengo que soltar 9.000 euros para las ventanas, me planto rápidamente en 25.000 euros. ¿En cuánto amortizo yo eso? Ya no son 4 años, posiblemente son 15. ¿Vale? Entonces, yo creo que ese es un punto clave, el hablar de sostenibilidad económica, porque hay que ligarla rápidamente a lo que es el confort y el medio ambiente. Y entonces, el PAC... Dices, es que ¿qué quieres? ¿Dónde quieres vivir? ¿No? ¿Dónde quieres vivir? O sea, nos pensamos, creo que también hay una síntesis que nos pensamos que vivimos poco o percibimos que vivimos poco y realmente vivimos muchísimo, porque en 10 años hay muchos cambios climáticos o hay muchos movimientos de muchos aspectos, ¿no? Sociales, económicos, demás. Una década es muchísimo tiempo y pienso que al final hay que tenerlo todo en cuenta, porque si no se tiene todo en cuenta, David, y discúlpame que no te quiero, o sea, simplemente quiero hacer un apunte a esto, ¿no? A la economía de un usuario, de una familia, de una sola vivienda, ¿no? Y más si hablamos de un piso, ¿no? Si hablamos de una vivienda de una familia, posiblemente sea más contundente. Si hablamos de un piso, realmente tenemos que hablar de muchas más cosas. Y en sí no solo es el bolsillo, no solo debe ser el bolsillo, y deben ser otras cosas. Y sobre todo, lo más importante es el confort, porque ahí sí que haces realmente... El confort haces hincapié en cómo quieres que vivan los tuyos, ¿no? El que más o que menos tiene hijos, y si no tiene hijos, tiene sobrinos. Entonces, ¿cómo quieres que vivan tus hijos? ¿Cómo quieres que vivan tus sobrinos? Que esos están viviendo ahora mismo, ¿no? Estos esta noche, si no tienen un ambiente salubre, si tienen la calefacción muy alta, 40 grados, están respirando dióxido de carbono, ese dióxido de carbono les está haciendo daño. Ya no les deja crecer bien para mañana, Y entonces ya no solo estamos ya en el euro, ¿no? Estamos en mucho más allá. Por lo tanto, sí, hay que tener conciencia económica, pero también conciencia de confort y cómo quieres la vida, ¿no? Y una vida, pues, llevarla a un punto más sano, esto es también importante y sobre todo que creo que se debería hacer mucha más también labor ahí en ese punto. Hay que tocar todo, es evidente que no todo debe ser el bolsillo, pero una cosa es importante, porque disculpa, David, no te va a funcionar, Es muy importante el bolsillo. Si me permitís un segundo, le voy a dar la voz a Mayalen, pero porque antes te he interrumpido en un momento porque quería que hables de eso ahora, que es el tema de que no tenemos cultura de dónde estamos viviendo. Lo he apuntado para que yo creo que es un intermedio entre los... Hay que tener conciencia económica, pues tienes que poder pagarlo, o poder pedir una hipoteca, que a mucha gente no se la dan, o poder pedir un crédito, que tampoco te lo dan, ¿no? Hay que tener... Al final de mes, ¿no? Que me imagino que eso es lo que se refiere David también, ¿no? O sea, al final, tú arreglas una caldera y ahorras dinero al mes mañana, ¿no? Trabajando, claro. Por ejemplo, igual es antes dar de comer que la envolvente. O sea, que realmente luego están las ayudas, que hablaremos más tarde, pero estabais hablando y decía Carlos, no puede ser solo el dinero, y es que igual falta... Lanzo la pregunta, aunque ha sido reflexión de Mayalen, igual falta esa conciencia de dónde vivimos. O sea, el coche lo tenemos controladísimo,
pero tenemos controladísima nuestra casa, lo que compramos, lo que vivimos, lo que hay que mantener, qué inversiones paulatinas. No, y además como la casa y la vivienda, nosotros vivimos cada uno en nuestra casa, pero no nos damos cuenta que somos parte de un edificio. Y ese edificio, que decir, tú tu casa la puedes mantener, pero es que estamos hablando de un activo mucho más grande que hay, por ejemplo, comparto con Carlos que la sostenibilidad económica de una sola familia es mucho más limitada, pero la sostenibilidad de un edificio, ¿no?, y de una comunidad de vecinos es mucho más asumible. Que no digo que no haya, o sea, hay pocos modelos que faciliten, modelos de negocio, financiación, que faciliten luego que se pueda entrar a estas rehabilitaciones. Pero bueno, no, yo sigo insistiendo que no hay cultura de mantener los edificios y no hay una cultura de hacer bolsas de ahorro para mantener esos edificios. Y yo creo que a raíz de eso también los arquitectos han hecho una rehabilitación preventiva. O sea, no había un plan, o sea, sí hay un plan de mantenimiento, hay un libro del edificio que se pone en un cajón y ahí se queda, ¿no? O sea, no hay un técnico que te lleve la gestión de ese activo desde la parte técnica, no desde la parte de administrador de fincas. Y ese perfil, que yo creo que va a florecer y se está trabajando, es el que ahora mismo falta para tener una calidad y una salubridad de los edificios y no lleguemos a los puntos en los que estamos ahora mismo. Laura. Bueno, yo quería por confirmar todo lo que estáis diciendo de la parte de sensibilización medioambiental. Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, estamos en constante encuestas de usuario final para ver qué realmente es lo que les mueve en cuanto a la eficiencia energética. Y la parte medioambiental, aunque ha mejorado con los últimos años, yo creo que también las situaciones políticas de darnos cuenta de la dependencia energética que teníamos de otros países, cómo podemos... Esto crea conciencia en los PIC, pero la realidad es que ha sido los picos de los precios de la energía los que al usuario final le ha puesto a revisar la factura eléctrica y ver cómo puedo cambiarme de empresa para ahorrar o qué puedo consumir menos para ahorrar. La realidad fue cuando llegaron a sacar los periódicos los precios de energía que estábamos pagando, cuando esa sensibilización, ese hablar con nuestros compañeros de qué es lo que estamos pagando, es que se mueve y es la realidad. Vamos mejorando. Yo creo que las nuevas generaciones nos consta que sí que tienen mucha más sensibilidad al respecto y también en la nueva construcción y en la compra de vivienda nueva se valora, ¿no?, que pues esas viviendas lleven ya certificaciones de sostenibilidad, probablemente porque no es una acción a nivel usuario final que estás invirtiendo, pero sí te resuena y sí apuestas por un tipo de vivienda de este estilo que apuesta por sostenibilidad y pues genera más... Una pregunta, este dato igual lo tenéis todos o yo creo recordar, pero por si me lo podéis confirmar. El parque de vivienda nueva con el parque de vivienda por rehabilitar. Yo tengo el dato del porcentaje de vivienda anterior al 81, que es el 51%, y son más de casi 9 millones de viviendas anterior al 81. Por ponerle cifras a lo que estaba diciendo ahora Laura, ¿no? De 381. Claro. Bueno, yo tengo el dato del COAM, que es que lo he estado viendo esta mañana, no sé si estaban entre el 70 y el 80% de las viviendas, claro, no hablaba de viviendas, hablaba de edificios, con lo cual a lo mejor ahí está la diferencia. Vale. Hablaba de que entre el 70 y el 80 tienen más de 40 años, que es prácticamente lo mismo. Lo que sí que es cierto, Maite, es que el parque de vivienda por renovar, y que además que no nos va a quedar más remedio de que renovarlo de aquí al 2030, porque eso es lo que se pretende, es inmenso. Nosotros tenemos el dato de este estudiado, pero es que resulta, David, que desde que entró desde que han entrado estos fondos, ¿no?, los fondos estos europeos para rehabilitar, solo se han podido rehabilitar, solo se han podido rehabilitar 27.000 viviendas, creo que son. ¿Vale? O sea,
es ridículo. Ridículo porque no sé si hay un parque de 1.700.000 viviendas o no sé cuánto era, ahora no recuerdo bien el dato, pero es que el porcentaje, le digo, nosotros hicimos el estudio, lo que recuerdo ahora hace poco, y jolín, y es imposible, o sea, lo que no se ha hecho en 4 años no se va a hacer en 6, ¿no? Entonces, lo que hay que plantearse... Pero es que no llegan esos fondos. Pero lo que hay que plantearse es la efectividad del método. Eso es. Primero, la efectividad de los fondos, que para mí ha sido baja y en casos conocidos ha sido incluso peor, es decir, al final la cosa ha acabado muy mal porque los fondos han tardado más de 1.5 años en llegar. Eso es absurdo para una familia, eso no tiene ningún sentido. Pero es que no solamente eso, es que a lo mejor el chiste no pasa por dar dinero a fondo perdido, sino que tiene que ser dar los fondos, pero además obligar a que a partir de un determinado antigüedad del edificio, el edificio tiene que renovarse de mejor o peor manera, pero que haya una obligatoriedad. Es decir, si lo vas a dejar al criterio de los usuarios y exclusivamente dándoles ayudas que tardan 1.5 años en llegar, evidentemente estás abogado. Si me permitís, me gustaría la financiación traerla un minuto más tarde por cerrar el capítulo un poco del usuario, porque seguro que podéis aportar en algo que también genera mucha duda, ¿no? No tenemos cultura del edificio, ni de la casa, ni una bolsa de dinero, de ir ahorrando, pues las famosas derramas para cuando, pero es que el edificio lo gestiona el administrador de finca. Me gustaría un poco que desde el clúster, desde un poco vuestra experiencia, cómo trasladan los administradores de fincas, que son los que más saben dentro de un edificio de 24 vecinos, que dicen, oye, para eso está el administrador de fincas, y una segunda figura que es el presidente de la comunidad, que es un panchito, una panchita como tú y como yo, que le eligen cada año que nadie quiere ser. Bueno, no sé en vuestra comunidad, pero yo todo lo que texto, que repita el mismo, ¿no? Claro, entonces estamos aquí pensando sesudos los 5 un montón de cosas que van a una comunidad y ahí lo dejo, ahí os lo lanzo. La financiación comunitaria es muy compleja, Maite. O sea, muy compleja. Y creo que no sé si es Cibercaja y alguna entidad más quien está abierta a estudiarla. Pero no solo por la financiación, ¿eh? Yo has comentado financiación, pensaba que has comentado financiación. Bueno, claro, no solo por bancaria, ¿no? Sino por cerrar el capítulo usuario. Decimos, una financiación comunitaria es eficiente. Porque el hecho de hacer derramas para hacer las cosas, mis suegros no sé si llevan 3 años recogiendo dinero para poner ascensor. Tienes con una parte subvencionada. Llevan 3 años, ¿por qué? Porque es una comunidad modesta, en un barrio modesto, y tiene unos recursos económicos limitados. Entonces el ayuntamiento les subvenciona una parte, pero si ellos no tienen otra parte, no se empiezan las obras. Entonces, al final, yo no sé si mis suegros concretamente, porque ha habido una derrama extra por los precios que se hablaron hace 3 años, pues ya no solo hablo de un ascensor, no hablo de un tema energético, pero en cualquier caso, al final es que dices, ahora hay una derrama nueva porque hace 3 años la oferta era X y ahora es otra, ¿no? Dices, vale, ¿y qué se empieza esto? No hay licencia de obras. ¿Cuándo se va a empezar? Nadie lo sabe. ¿Se recoge dinero? Sí. ¿Cuánto? El que puede la mayoría de la comunidad. ¿Es equitativo? No. ¿Es eficiente? Tampoco. No os voy a dejar, incluso el dinero se lo vamos a dar nosotros, lo van a tener. Mi pregunta es cómo llega antes de la financiación todo este mundo de la rehabilitación, la medición, el control, el consumo eficiente y responsable de energía del que estamos hablando en el hogar, depende de un colectivo al que cómo llegamos. Aquí nosotros estamos en el País Vasco y aquí el Colegio de Administradores de Fincas inició una oficina de rehabilitación que también las hay en Madrid, luego la hay a nivel gobierno vasco, etcétera, para canalizar todas esas consultas técnicas por una parte y luego toda la parte de fondos y de ayudas. ¿Qué ha pasado aquí en el País Vasco? Pues que se han agotado los fondos y las oficinas prácticamente se han ido a garete porque ya no hay consultas. No es que se hayan agotado los fondos, es que han hecho una previsión de con todas las solicitudes que se han metido llegamos al cupo y ya está, se cerró el grifo.
pero ese tipo, claro, los colegios de administradores veían que ellos eran la puerta de entrada a las comunidades y han requerido han tenido que tirar de gente técnica, de arquitectos y aparejadores para montar estas oficinas. Luego, a nivel, un poco respondiendo a Carlos, de los precios, los no precios, las ofertas, etcétera, claro, no tenemos en cuenta también lo que hay detrás, que son todas las rehabilitadoras y el tejido empresarial que hay. Pymes, muchas de ellas con muy poquitos trabajadores, con una falta de mano de obra impresionante, con una fluctuación de precios en 2020 de hasta el 50% en algunos materiales, que te destroza el mercado. Te destroza el mercado, las comunidades no tienen más que variación de precios, el ayuntamiento te da la licencia tarde, o sea, funcionamos muy mal como sector. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a salvar los muebles también, que eso es otro melón, que no es para hoy. Pero si estos fondos tan potentes que dicen, a ver, suenan más eficientes y como tú dices, es que se ha terminado el cupo. ¿Qué cupo se ha terminado? ¿Cuánto le toca a España y cuánto se ha repartido? 27 viviendas rehabilitadas, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces, realmente ya ves que la propia administración ya no hace la fuerza necesaria a Europa, ¿no? Para que esos fondos estén encima de la mesa. Oiga, si yo tengo que promover unos fondos, póngamelos encima de la mesa. Y póngamelos encima de la mesa, que los pueda repartir a las comunidades autónomas de forma regional, que estas mismas las reparten de forma municipal y que lleguen a las ciudades equitativamente en función de las personas que viven, de la densidad de población, y a partir de ahí tracemos un plan común, ¿no? Pero es que no lo hay, o sea, es ridículo que digan que David dice, es que tenemos que se ha firmado el 24 de abril, se ha firmado la EPDB, ya se ha firmada. Tú dices, en el País Vasco tenemos los fondos agotados. ¿Qué vamos a hacer? Ahora estás diciendo, ¿no? Es que se han subido los materiales, pero es que la gasolina también, ¿no? El supermercado también es más caro, el otro. Entonces, al final, no le pidas ahora al bolsillo particular, a las familias particulares, que pongan €1 para hacer nada más que sostener su economía propia del gasto que tienen hoy, que es el que conocen. Entonces, hay aquí un choque de trenes tremendo que bueno, que es verdad, no sé cómo se va a resolver. Es verdad que hay un bonito melón. Me gustaría, Laura, igual porque es un elemento, el de medición, el de la regulación, el del control muy específico, ¿con qué os estáis encontrando en la rehabilitación? Porque es un consumo eficiente, era una manera de empezar con el consumo eficiente en el hogar, ¿no? ¿Con qué os estáis encontrando? ¿Hay mucha demanda? ¿En los proyectos entra? ¿Hay un aumento de la demanda de este tipo de sistemas para ahorrar energía? O como decimos, los usuarios no piden nada y aquí en la edificación nueva está muy bien, pero en la rehabilitación cuesta más. Bueno, si quiero, entro yo en la parte de rehabilitación, cuesta, no hay una petición muy directa del usuario final, seguramente por esa falta de concienciación, de coste también, y no tener clara por contrapartida, ¿no? el ahorro que puede promover esos cambios. Hay elementos específicos que a lo mejor pueden ser más fáciles de empujar, como es la parte de renovación de su sistema de clima y, por tanto, añadirle, ¿no? la parte de un control inteligente de la calefacción. Por ese lado, sí se ha incrementado el interés, pero lo que es una monitorización global de consumo, aún no. ¿Cuál creéis que es, por cerrar, no os quiero quitar un poco más tiempo y hemos hablado de muchos temas, pero cuál creéis que es el papel de vuestras organizaciones, en el caso de los fabricantes, en el caso de los clústeres? ¿Cuál creéis? Porque bueno, podemos pedir a la administración, a los administradores de fincas, podemos pedir a todos, pero ¿cuál creéis que es vuestro papel en este momento, con las dificultades que decías, Carlos? Con todo esto, ¿cuál es el papel? ¿Cómo podéis...? No decaer, seguir con la misma intensidad. Yo creo que este es nuestro papel principal, ¿no? El que yo creo que es así. O sea, ya lo estamos haciendo hoy, invertir los recursos económicos que una empresa tiene es muy complicado, es muy complejo. Como bien antes Maite ha hecho un apunte a la mano de obra, ¿no? La mano de obra no solo tiene problemas las pymes, las medianas y grandes empresas también, ¿no? Entonces, al final, la mano de obra no solo es
que no llega ineficiente, sino que además es muy dispar, o sea, se viene y se va, y esto crea un gasto importante. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo ese que estamos haciendo, tan solo estando aquí en esta mesa todos reunidos, y dedicar este tiempo tranquilos a debatir esto, yo creo que ya es una gran inversión y no debemos de dejar de hacerla, ¿no? Y yo creo que esto poco a poco nos va a llevar pues a bueno, hoy nos verán 10, mañana nos llevarán 20 y de alguna forma pues comienzas a hacer un eco, ¿no? Un eco en la mente de las personas y creo que si se nos escucha o si se nos pone en práctica, ¿no? O si se pone en práctica el diálogo este que tenemos, pues siempre se irá mejor. Así que creo que es no decaer, por mi parte. David. Bueno, pues por parte de los fabricantes, y lo primero que suscribo totalmente lo que dice Carlos, de que la divulgación es fundamental, y ahí los medios como vosotros, Maite, tenéis una responsabilidad, la tenemos, sí. Tremendo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de los fabricantes, yo creo que tenemos dos retos. Uno, lo primero es adaptar el producto a la legislación nueva, que ahora mismo, hace unos días estábamos en la Asociación de Fabricantes y la gente había una preocupación en general, por ejemplo, pues con el nuevo reglamento de gases fluorados, que es lo que digo, es decir, hay determinados sistemas que estamos utilizando hoy día que de aquí a pocos años van a estar prohibidos y no existe una sustitución, técnicamente no hay nada ahora mismo en el mercado para poder, digamos, solucionarlo. Con lo cual, ya por lo pronto tenemos un reto tecnológico de adaptarnos a una legislación que puede ser muy, muy, muy dura en los próximos años, ¿no? Y luego hay una segunda parte que incide con lo que hemos hablado, que es el tema de buscar alternativas económicas. ¿Vale? Y es que la rueda que cojea en toda esta historia es que al final la rehabilitación energética, el consumo responsable cuesta mucho dinero. Entonces tenemos que conseguir, y yo creo que nosotros desde el punto de vista generador, pero desde todos los puntos de vista, el que sistemas que sean lo más económicos posible para que efectivamente sean, como dicen, ¿no?, afordables, ¿no? Es decir, que realmente el usuario se vea con capacidad para poder hacerlos, que hagan falta ayuda, etcétera, pero que sean razonablemente afrontables. Laura. Me suscribo a lo que David comenta, y aquí es muy clave como fabricante, bueno, sin duda, ¿no? Estar al día con la tecnología que pones a disposición para que realmente haga esos ahorros, pero además ser muy claros a nivel de documentación, de marketing, de realmente lo que le aportas al usuario final, y esto también es un reto, para que esa sensibilización se despierte y por un lado es un acompañamiento al partner que está más cerca del usuario final, pero como fabricante, como creador, ¿no?, de esa tecnología, ser muy claro en los datos de ahorro, que esto a veces bueno, pues hay que esforzarse y bajar a nivel de un usuario final y que entienda con dos números realmente esos sistemas lo que le está aportando, y hacerlo de una manera muy intuitiva para el usuario. O sea, esa es nuestra labor también, es con los sistemas de control que tenemos, que a un usuario no le dé miedo, o que entienda perfectamente un kilovatio hora qué significa por sus diferentes consumos, y luego eso fácilmente trasladarlo a su factura eléctrica para que ver euros, y darle eso bueno, pues gracias además a toda la digitalización que tenemos, de una manera muy mascada y muy fácil. Para nosotros ese es el gran reto, y bueno, es una misión al mismo tiempo muy bonita. Muy bonita. Mayalen. Bueno, yo como no soy fabricante y somos, tenemos todo este elenco de empresas dentro de del clúster, nuestro objetivo es, por una parte, sensibilizar, ¿no?, al sector de todo que está viniendo de Europa, bajarlo a tierra, aterrizarlo, comunicarlo, ponerles de sobreaviso, porque muchas veces las pymes están en el día a día y no tienen tiempo de mirar a los lados, facilitar espacios de colaboración, que me parece indispensable
en toda la cadena de valor, desde el arquitecto hasta los fabricantes, hasta el rehabilitador, instalador, mantenedor. O sea, hace falta trabajar en colaborativo, que no lo hacemos, y dotar de herramientas y metodologías para ayudar a las pymes, a las empresas a tomar mejores decisiones a nivel de diseño, a nivel empresarial, y luego también, por último, ser ese nexo de unión. Nosotros como clúster tenemos la componente pública y la componente privada, y ser ese nexo de unión entre los retos que están afrontando las empresas y las administraciones públicas. Pues muy bien. Yo os agradezco muchísimo este entorno colaborativo, como has llamado, Mayalen, porque me ha gustado mucho. Le agradezco a Carlos, que sé que va de arriba para abajo, a David, que no tiene un minuto, a Laura, que nunca tiene tiempo. O sea, sé que estamos sin ese preciado bien que es el tiempo, así que os lo agradezco, pero lo que más os agradezco es la claridad en los mensajes para que podamos divulgarlo. Así que poquito a poco intentaremos crear esa cultura en los individuos, en los habitantes de los edificios, para que vayan comprendiendo lo que significa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.